Y Jericó no cayó cuando sonaron las trompetas. Cayó la noche en que una mujer entendió que los muros que la protegían eran en realidad su propia prisión. Imagina una ciudad que se cree fumida invencible, una fortaleza de granito y soberbia que se alzaba sobre el desierto como un desafío al cielo mismo. Jericó no era solo piedra y lodo, era una declaración de autosuficiencia, un lugar donde el hombre creía que podía dictar su propio destino sin rendir cuentas a nadie. Sus muros de 30 pies de altura eran tan anchos que las casas se construían en su interior y los guardias en las almenas se burlaban de cualquier amenaza exterior. Pero en el corazón de esa fortaleza el aire se sentía pesado. Un terror silencioso se filtraba por las grietas de las murallas. Se hablaba en susurros de un pueblo que avanzaba, no con una estrategia convencional, sino con milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Historias de un mar rojo que se partió como un cristal y de un Dios que no aceptaba sobornos ni mediaciones. En medio de esa tensión insoportable, una mujer observaba desde su ventana. Su nombre era Rahab. El mundo la conocía por su oficio, una etiqueta cruel que la sociedad usaba para recordarle que no pertenecía a los círculos de honor. Pero Rahab tenía algo que los generales y sabios de Jericó habían perdido por completo: el discernimiento espiritual. Ella no veía muros indestructibles, ella veía una estructura condenada por su propia maldad. Sabía que cuando la justicia divina se pone en marcha, el granito más fuerte se vuelve arena bajo los pies del Creador. Y esa noche el destino de Jericó golpeó su puerta con una urgencia que no admitía demoras. Eran casi las 2 de la madrugada cuando 2 sombras cruzaron su umbral, 2 espías de Israel que cargaban el polvo de una promesa eterna en sus sandalias. En ese instante fugaz, Rahab tuvo que tomar la decisión más peligrosa de su vida: elegir el patriotismo de una ciudad condenada o la lealtad a un Dios vivo que apenas comenzaba a reconocer. Si gritaba y llamaba a los guardias, sería una heroína por un día para un pueblo que pronto perecería. Pero si callaba, sería una traidora ante los hombres y una hija ante el Altísimo. Ella no dudó. Con una valentía que desafiaba su propia supervivencia, escondió a los mensajeros bajo los tallos de lino en su terraza, mientras los soldados del rey registraban cada rincón de su casa. Con una calma sobrenatural desvió a quienes buscaban capturar a los espías, diciendo que los hombres ya se habían marchado, enviando a los soldados en dirección equivocada. Cuando el silencio regresó a las calles de Jericó, Rahab subió al techo bajo el manto de las estrellas para hacer una confesión que cambiaría la historia universal. Ella no pidió riquezas ni un lugar de poder en el nuevo reino. Ella pidió misericordia. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, les confesó con voz firme. Ella, una cananea marginada, reconoció la soberanía del Dios de Israel antes que los mismos generales que lideraban los ejércitos. Había escuchado los ecos del poder divino y, a diferencia del rey de Jericó que endureció su corazón tras sus muros, Rahab permitió que el temor se transformara en una fe inquebrantable. El pacto de salvación se selló entonces con un elemento aparentemente simple: una cuerda escarlata. Los espías le dieron una instrucción que resonaría por milenios: ata esta cuerda roja a tu ventana y reúne a toda tu familia dentro de estas paredes. Quien esté bajo la señal de este hilo rojo vivirá, pero quien salga a la calle quedará bajo su propia responsabilidad. No hubo contratos legales ni garantías físicas, solo la palabra de 2 hombres y el color de la redención representado en ese cordón de lino. Desde ese preciso momento, la casa de Rahab dejó de pertenecer a la jurisdicción de Jericó y se convirtió en una embajada del reino de Dios en territorio enemigo. Pasaron los días y la tensión en la ciudad se volvió asfixiante. Israel llegó a las puertas, pero su táctica era incomprensible para la mente humana. Una vez al día durante 6 días el ejército de Dios caminó alrededor de la ciudad en un silencio absoluto, roto únicamente por el sonido del shofar de los sacerdotes que cargaban el arca del pacto. Los habitantes de Jericó se asomaban a los muros para burlarse, creyendo que el silencio de Israel era una señal de debilidad. Pero Rahab desde su ventana veía la cuerda roja y sabía que el silencio era la pausa antes de que el juicio final cayera sobre la soberbia humana. Ella no miraba la fuerza de los soldados, ella confiaba en la fidelidad de la promesa. El 7º día el sol alcanzó su punto más alto y el silencio se rompió para siempre. No fue un grito de guerra ordinario, fue el rugido de la creación reconociendo la voz de su dueño. Los muros de Jericó, construidos para durar eternidades, se desplomaron sobre sí mismos como si la tierra ya no pudiera sostener el peso de su pecado. El orgullo de una civilización se convirtió en polvo en cuestión de segundos, pero en medio del caos total ocurrió un milagro que la ciencia no puede explicar. La sección del muro donde colgaba la cuerda roja permaneció intacta como una isla de gracia en un océano de juicio. Mientras todo a su alrededor caía, el espacio delimitado por la fe de Rahab era un santuario de paz absoluta. Los 2 espías corrieron entre los escombros, no para buscar botín, sino para rescatar a la mujer que había creído. Rahab y su familia fueron sacados de las ruinas y el estigma de su pasado quedó enterrado para siempre bajo los restos de Jericó.
Lo que emergió de las cenizas no fue una mujer rescatada, sino una mujer nueva, adoptada y honrada por el pueblo de Dios. Pero la historia tiene un giro que ningún habitante de aquella ciudad hubiera imaginado jamás. Rahab no se quedó en las márgenes de la sociedad israelita. Se casó con Salmón, un príncipe de la tribu de Judá, y de esa unión nació Booz, el hombre que redimiría a Ruth. Generación tras generación, la sangre de la mujer de la cuerda roja fluyó por las venas de los reyes, llegando hasta el rey David y finalmente hasta el nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén. Dios no solo le dio la vida, le dio un lugar en el linaje del Salvador del mundo. La historia de Rahab nos enseña que no importa qué tan altos sean los muros que te rodean o qué tan oscuro sea el pasado que intentas dejar atrás. Cuando Dios decide moverse, lo único que importa es de qué lado de la ventana has decidido estar. Ella entendió que la neutralidad ante la verdad es solo una forma lenta de perder y que a veces, para abrazar un futuro glorioso, tienes que dejar que tu pasado se transforme por completo. Jericó es hoy solo un montón de ruinas, pero el legado de Rahab brilla en la eternidad, recordándonos que cuando atas la fe a tu vida con el hilo rojo de la redención, no solo estás buscando protección, estás declarando tu lealtad al único rey ante quien todos los muros tarde o temprano tienen que caer.